Muy bien, seguimos entonces conversando con Paco Panalés y Carla de Aro, que es voluntaria en Betania, que nos están hablando entre los dos acerca del programa de empleo que ellos tienen aquí en Moratalla. Y nosotros ahora queremos preguntarles qué implantación existe de este programa en otras localidades de la comarca, porque no solo trabajan aquí en Moratalla, sino que, Paco, cuéntanos en qué otras localidades también trabajan. Bueno, en concreto, no nosotros, sino el programa este de empleabilidad está en otras comarcas y está en toda la región de Murcia, porque como hemos dicho antes, va financiado con el Fondo Europeo, del Fondo Social Europeo, el 80%, el 20% por el IMAS, y tiene, digamos, implantación a nivel regional. En concreto, en el noroeste, aquí en Moratalla estamos trabajando ahora mismo la Asociación Betania, en Calasparra ha empezado a trabajar la Asociación Secretariado Gitano, y en Caravaca y Cejín está trabajando Cáritas con este perfil. En el resto de la región, pues igualmente, pues en Bullas, en Mula, en todos los municipios, o prácticamente en todos, o al menos los más grandes, hay un programa de empleabilidad dirigido a este perfil de población. Ahora bien, Carla, ¿cómo se evalúan y quién? ¿Y cómo estos programas están seguidos desde fuera? Esto es lo más importante de todo para saber si realmente se están llevando a cabo con éxito. Sí, bueno, pues a nivel interno, ¿no? Para evaluar los avances de cada participante, pues se realizan reuniones, ¿no? Constantes, pues eso, para ver nuevas cuestiones que puedan surgir y si están avanzando, si se están alcanzando los objetivos. Y luego a nivel externo, pues con reuniones con el IMAS, Instituto de Acción Social, que también, pues digamos que supervisa, ¿no? Cómo está funcionando el proyecto. Es el IMAS el principal responsable de la supervisión del programa, y tenemos contacto directo con él y tenemos reuniones de supervisión. Digamos que tenemos un objetivo de personas a las que atender y tenemos otro objetivo de conseguir mejoras, ¿no? Entonces, pues las mejoras hay que medirlas, ¿no? Para justificar la inversión que se está haciendo con estas personas. Entonces, por ejemplo, si una persona no tenía ninguna cualificación y de repente a propósito de participar en este programa adquiere una cualificación profesional, pues eso es un avance. O si estaba en desempleo y consigue empleo, pues hay un contrato, es otro avance. Sería medir un poco cómo vamos dando pasos. Hay personas que a lo mejor no están todavía preparadas para insertarse en el mundo laboral, necesitan hacer como un trabajo previo de habilidades prelaborales, ¿no? Bueno, pues sería, pues, si ha participado en este tipo de programas. Y otros que a lo mejor ya están listos, pues, bueno, si ha habido alguna contratación. Es decir, las mejoras, los avances están cuantificados y en la coordinación con el IMAS lo vamos viendo y haciendo el seguimiento. ¿Qué tipo de respuesta, Carla, ustedes han recepcionado acerca de los participantes de estos proyectos, de estos programas? Pues bueno, depende, ¿no? De cada uno, pero la sensación que me ha dado a mí a veces es que, bueno, gente que a lo mejor ya viene de programas similares o ya han tenido una experiencia en algún servicio similar, y a veces tienen una actitud un poco pesimista, ¿no? O negativa, porque a lo mejor pues no han encontrado trabajo o no les ha sido de la utilidad que se suponía, ¿no? Y bueno, creo que el papel que jugamos nosotros es de seguir motivándolos y que vean que más que una obligación, ¿no? Somos como un medio, ¿no? Para ayudarlos y para que puedan avanzar. Entonces, pues eso, motivarlos sobre todo. Claro, porque estrictamente la mayoría de ellos están obligados a participar en estos programas como contraprestación, ¿no? Porque si están recibiendo una ayuda, una renta básica de inserción, se comprometen a participar en programas de empleabilidad. Pero nosotros en ningún momento ponemos sobre la mesa que esto es algo obligatorio. Tratamos de hacerles ver que esto les puede ser útil y les puede ser interesante. Y partimos de sus centros de interés y que ellos vean que realmente esto les beneficia. Incluso muchos de ellos cuentan que es un espacio para salir porque están en casa y están como
quizá en una situación un poco de depresión, y venir al centro, hacer actividades con otras personas, pues ya hablan de que les viene bien, se lo comentan a otros compañeros, etcétera. Pero sí es cierto lo que comenta Carla, que mucha gente llega pues con un poco desanimada porque lo ha intentado de muchas maneras y no ha habido forma de conseguir empleo, o este tipo de programas de algún modo lo han recibido por otro lado. Entonces tratamos de darle la vuelta, de partir de su centro de interés, de conseguir adherencia al programa y de empezar con ello un acompañamiento con ese objetivo sin perderlo de vista. Vamos a por ese empleo digno, de calidad, y que para vivir dignamente como cualquier otra persona en el pueblo, y nunca perder la esperanza y trabajar hacia ello. Y para lo cual hacemos ese itinerario, esos pasos a dar para mejorar la empleabilidad, para lo cual contactamos, como hemos dicho, con las empresas, y todo en esa idea que comentamos del empleo. Carla, ¿cuántas personas, un número aproximado de aquellas personas que están involucradas con ustedes, y cómo hacen para recepcionar a cada una de ellas para que trabajen junto a ustedes? Pues ahora mismo no sé el número exacto, creo que hay unas 18 inscritas más o menos. Y bueno, pues normalmente ellos tienen entrevista con el trabajador social y luego nos lo derivan. Y bueno, para que se motiven y decidan venir al proyecto, pues hacemos una entrevista con ellos, como ya hemos comentado antes, y pues eso, hacerles ver que les puede valer, les podemos servir como herramienta, ¿no?, para alcanzar un trabajo digno, y sobre todo pues estar ahí para serles lo más útil posible y apoyarles, tanto en la búsqueda de empleo como en otras cosas, en otras cuestiones que surjan. Existe entonces una selección, porque quienes nos están viendo y escuchando, muchos dirán, qué interesante, muchas personas de buen corazón, por sobre todas las cosas, están pensando, me encantaría entrar en la asociación Betania. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Entonces, ¿qué perfil tienen que presentar para poder trabajar con ustedes? Normalmente la empleabilidad se trabaja a través del SEF. Aquí en Moratalla hay una oficina de Servicio de Empleo y Formación, y hay una orientadora laboral que hace la función esta de acompañamiento para la inserción laboral, y ese es el recurso general, ¿vale? El nuestro es un recurso específico para personas que están en esta situación más de vulnerabilidad social, y nos los deriva la trabajadora social a través de los casos que va tratando, que va recibiendo. Entonces, si alguna persona, por ejemplo, son las personas que están recibiendo la renta básica de inserción, que es una ayuda básica de subsistencia, cuando tú recibes esa ayuda, como decía antes, te comprometes a iniciar un proceso de búsqueda de empleo, ¿no?, para mejorar esas opciones de encontrar empleo. Entonces, la población destinataria son personas que están recibiendo algún tipo de ayuda de servicios sociales, que han participado también en el programa que le llaman de las 4 horas. No sé si te suena el programa de las 4 horas, que le llaman así, aquí en Moratalla, que trabajan pues limpiando las calles, etcétera. En la bolsa de trabajo de las 4 horas estas, también en las bases ponía que tenían que hacer algún tipo de taller de orientación laboral. Y bueno, en resumen, podría decir que toda aquella persona que está en situación de vulnerabilidad social puede hablar con la trabajadora social, y ella pues hace la derivación. Muy bien. Carla, vamos a dar vuelta a la página y vamos a hablar de algo que te va a interesar mucho y le ha interesado mucho a la gente que hace algunos meses lo vio a Paco hablando conmigo acerca de la larga lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Tuvo, Paco, una gran repercusión. Tú sabes que esto se ve no solamente aquí en Murcia, sino que en varios países sudamericanos también nuestro programa se ve, y nos han llegado infinidad de correos electrónicos hablando acerca de esto, que es muy importante. Entonces, por ser mujer, Carla, te voy a hacer la primera pregunta acerca de qué te parece, qué significa para vos la palabra feminismo. Pues para mí significa, es un movimiento, ¿no?, que las mujeres
o sea, que implica a las mujeres, evidentemente. Y bueno, básicamente es una lucha, ¿no?, por la igualdad entre hombre y mujer. Y para salir un poco pues de este modelo social, ¿no?, del patriarcado. ¿Cómo lo definirías, Paco? Pues como ella lo ha dicho, como muy lo ha dicho Carla, es un movimiento que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Lo que pasa es que es una palabra que está muy denostada, está muy desacreditada socialmente. Parece que ser feminista es algo como ser radical, como ser antisistema casi, o ser extremista, cuando el feminismo lo único que reclama es la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y a veces solamente con pedir eso ya no se consideran que son extremistas. Entonces yo reivindico la palabra feminismo y es importante que las personas se consideren feministas y que se abogue por una sociedad igualitaria. Esto ya es ancestral, porque en tu criterio, ¿en qué momento histórico comenzó entonces este movimiento? Se habla que en un principio, en la historia de la evolución de la humanidad, cuando existía la caza y recolección, se hablaba de que era el comunismo primitivo. Eran bandas de 20 personas o así y no había, digamos, diferencia de sexo. Era más, la diferencia era de edad. La persona con mayor edad tenía más influencia en el grupo que la persona de menos edad. Pero por sexo no había diferencia. Y de hecho las mujeres estaban muy, digamos, eran adoradas porque ellas eran las que producían la vida y entonces es lo que hacía que se mantuviera la comunidad. Y no se habla de que eso era una especie de comunismo primitivo. Se habla de que fue cuando apareció la revolución del Neolítico, cuando ocurrieron los asentamientos humanos, cuando se crearon los primeros poblados, las primeras jefaturas, cuando apareció la propiedad, cuando los hombres descubrieron que el hijo de esa mujer también era mío, porque antes no lo sabían, cuando, digamos, domesticaron los animales y surgió la agricultura, se dieron cuenta de que copulaban los animales y luego se quedaba preñada, entonces descubrieron que ellos también tenían que ver con esa criatura. Y bueno, entonces se habla de que ese entorno pues eso, al neolítico, a la aparición de la agricultura, cuando empiezan ya, digamos, al hombre a arrogarse más poderes y a la mujer a relegarle a un papel más subordinado. Y ahí se ha ido como ensanchando esa brecha cada vez más, hasta que ya, digamos, a partir de la Revolución Francesa ya se empezó a articular un movimiento de lucha por la igualdad que continúa pues hasta nuestros días. Y para los dos, Carla, en tu concepto, ¿qué papel han tenido los hombres entonces en esta lucha de las mujeres por la igualdad, que inclusive en los países árabes donde nosotros a través del fútbol hemos tenido oportunidad de vivir, allí vimos y allí vemos todavía, y nosotros tuvimos hace muchos años, una desigualdad total y absoluta. Pero vos, ¿qué papel has visto en los hombres, y después lo dirá Paco, en esa lucha por la igualdad de la mujer con el hombre? Bueno, pues en mi opinión creo que el hombre debería haber participado más, ¿no?, en esa lucha. Creo que no están implicados lo suficiente, o por lo general no veo una implicación por parte del hombre por la lucha de esta igualdad. Paco es una excepción, digamos, pero que pienso que sí, que deberían de implicarse mucho más. Lo que pasa que muchas veces es muy cómodo, ¿no?, continuar con este, digamos, privilegio, ¿no?, y esta dominación. Y bueno, espero y tengo la esperanza de que poco a poco vayamos avanzando en este ámbito, pero creo que hay muchas cosas por cambiar aún, a pesar de que pensemos que estamos en una sociedad progresista o avanzada, ¿no?, y que hay igualdad. Creo que no hay para nada igualdad. ¿Y vos qué es lo que pensás al respecto? Pues pienso que el patriarcado, la sociedad que vivimos, a los hombres nos beneficia. Nos beneficia porque podemos acceder más fácilmente a los puestos de responsabilidad, se nos paga más, está lo que se llama la brecha salarial de género, que creo que hoy es el Día Internacional por la Igualdad Salarial, ¿no? En España la diferencia de salario entre hombres y mujeres oscila entre un 17 y un 24%. Entonces a los hombres en general se nos paga más, tenemos mejores contratos, como digo, podemos llegar a los puestos de máxima responsabilidad, en la casa nos podemos escaquear las tareas domésticas, nos podemos escaquear un poquito el cuidado de las criaturas. Digamos que este sistema nos beneficia un poco, es muy cómodo.
Y claro, una sociedad igualitaria implica que los hombres renunciemos a esos privilegios. Y entonces pues cuesta. Pero claro, algunos hombres se han dado cuenta de que realmente esta educación que hemos recibido, esta digamos, masculina, de masculinidad tradicional, también tiene consecuencias negativas. Y se han replanteado su propia masculinidad y apuestan por otros modelos de ser hombre, pues más cooperador, más conectado con sus sentimientos, que desarrollan el rol paternal, etcétera, ¿no? Y yo podría decir que a los hombres nos beneficia la igualdad, pero es cierto que tenemos que renunciar a privilegios y a veces cuesta trabajo renunciar a los privilegios. Y por último, sí que es verdad que a lo largo de la historia ha habido muchos hombres que se han hecho cómplices de la lucha de las mujeres y que han luchado junto con ellas por sus demandas. Y bueno, no sé, desde, por ejemplo, estoy pensando en Condorcet en la Revolución Francesa, que abogaba por una educación igualitaria, o John Stuart Mill, que pidió el derecho al voto a las mujeres en el Parlamento de Londres, etcétera. A lo largo de la historia siempre vamos encontrando hombres, pero son como una pequeña minoría. Y luego también, a partir de los 80, empezó a surgir un movimiento de hombres, ¿no?, que por la igualdad y que se reunían como en grupos de autoconciencia y reflexionaban por esto que comentaba sobre su propia masculinidad y planteaban como otra forma de hombre es posible, ¿no? Es posible. Y decían que todo hombre es una revolución interior pendiente. Y bueno, ahí está este movimiento de hombres, pues bueno, intentando bueno, pues influir en el resto de la sociedad. Para hablar de colores y siguiendo contigo, todos sabemos que es un periodismo amarillo, pero también en un momento dado de la historia se habló de feminismo negro. ¿Cuáles fueron las características? El feminismo negro es el feminismo que surge en la comunidad negra, sobre todo en la comunidad afroamericana, porque vieron diferencias entre el feminismo tradicional, hablamos de los años 70, 60, por ahí, ¿verdad? Y digamos que el feminismo clásico era una mujer blanca, de clase media, heterosexual, protestante, y esa era un poco la visión del primer feminismo. Y claro, las mujeres negras se dieron cuenta de que ellas además son negras y les influye otra serie de cuestiones y plantearon otra serie de propuestas. Por ejemplo, para las mujeres blancas de ese momento, de ese periodo, planteaban que la familia podría ser un lugar a veces de opresión, digamos, de encorsetarla en los roles tradicionales. En cambio, las mujeres negras hablaban de que la familia no era tanto así, era como un lugar, no era tan de opresión, era más de alianzas. Digamos que las críticas que formulaban las mujeres blancas no siempre coincidían con las críticas que formulaban las mujeres negras y aportaron otra visión que enriqueció la mirada feminista. Ahora se habla que el feminismo es interseccional. Eso no solamente influye que seas mujer, sino que seas mujer y que seas blanca, puede ser blanca o negra, puede ser mujer inmigrante o mujer autóctona, puede ser mujer con una discapacidad o sin una discapacidad, puede ser mujer lesbiana, mujer heterosexual, y todo eso influye en la forma de obtener, de conseguir la igualdad de oportunidades. Uh-huh. En tu concepto, Carla, en el proceso político de la igualdad entre hombres y mujeres, ya no solo en España, sino aquí, donde estamos en la región de Murcia, ¿te parece adecuado? Pues creo que se podría hacer mucho más, ¿no? Incluso yo diría que lo que diría es que no hay mucha desinformación, o a nivel educativo también se debería trabajar bastante más el aspecto de la igualdad, incluso con las propias mujeres, ¿no? Porque muchas veces es eso, que damos por sentado que las cosas son así y que está bien. Entonces creo que sí, que de las instituciones se deberían de hacer más iniciativas, ¿no?, educativas e informativas, para cambiar un poco esta situación y concienciar a todo el mundo, empezando desde las mujeres también, porque muchas veces como que aceptamos, ¿no?, que las cosas son así y no nos damos cuenta de que no son así, que deberían de cambiar poco a poco. Para terminar con este tema, entonces, ¿cuáles son en tu concepto los momentos más importantes del feminismo a lo largo de la historia? Difícil pregunta. Quizás cuando se aprobó la Carta de los Derechos Humanos, que fue el primer documento internacional
que fue aprobado de manera masiva, en el que se reconocía la igualdad entre hombres y mujeres por primera vez en la historia, en 1948, quizás ese podría ser uno. Yo creo, no sé, se me ocurre que en España la ley del divorcio también fue interesante, porque, bueno, pues no tienes por qué vivir con una persona con la que no estás a gusto. Entonces el divorcio fue un hito interesante. Y yo diría que también que la interrupción, despenalizar la interrupción del aborto también es algo muy importante, porque ocurría que si tú interrumpías el embarazo te podían meter en prisión. Y entonces yo creo que las mujeres y las personas tienen derecho a decidir sobre si quieren ser madres o no. Y a mí me parece eso bastante importante, porque si si los hombres diéramos a luz, yo quisiera decidir si interrumpo el embarazo o no. Yo si me he quedado embarazado y creo que no es el momento, yo me gustaría interrumpir el embarazo y no me gustaría que me persiguieran, que me metieran en la cárcel, y creo que eso también quiero que le suceda al resto de personas. Muy bien. Para terminar entonces, a los dos, volviendo al inicio del programa, ¿qué le dirías a la gente, Carlas, acerca de por qué la gente se tiene que acercar a vuestro programa, a vuestros proyectos? Pues bueno, yo le diría que todo aquel que se encuentre un poco, pues eso, que no sabe para dónde tirar o un poco en una situación difícil en relación al empleo, que creo que hay muchas personas ahora mismo en esta situación, pues que se acercaran, nos conocieran y bueno, así podríamos ver si podríamos serles de utilidad o si podríamos sugerirles otro tipo de servicios. ¿Y en tu concepto? Pues más de lo mismo. Hay, digamos, nuestro recurso está destinado a un perfil de población, pero hay otros, ¿no? Que se acerquen. Estamos los lunes y los jueves por la mañana en el Centro de la Mujer y o bien encaja en nuestro perfil o con mucho gusto le informamos de otros lugares donde le puede también ser de utilidad. Bien es que puede ser el chef de aquí de Moratalla o cualquier otra cuestión. O sea que cualquier persona es bienvenida. Los lunes y los jueves en el Centro de la Mujer estamos de 10 a 2 y ahora vamos a abrir un grupo de otro horario de los jueves por la tarde de 6:30 a 8. E insisto, si encaja en nuestro programa, genial, y si no, le podemos ayudar para informarle de otros recursos que encajen mejor. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Ya volverán en algún momento que ustedes quieran para seguir conversando de los hermosos proyectos, de los hermosos programas que ustedes tienen. Y volviendo a aquello de la igualdad, antes me acuerdo, en mi época de juventud, hace muchísimos años, en Uruguay, había gente que decía que masculino es igual a masculino y femenino. Entonces, en aquella época se pensaba que femenino era cero. Qué triste, ¿verdad? Hasta la semana que viene.